Somos Bupec, crece con nosotros. Es una gran familia de fórmulas diferentes y formas farmacéuticas distintas obtenidas mediante procesos artesanales o industriales, como ahorita vamos a ver que ya con las nuevas leyes en muchos países se ha renovado y actualizado la dosificación y métodos de uso en el cannabis. Bueno, para hablar de cannabis, estrictamente hablando, que es la pura planta, tenemos que tomar en cuenta cannabinoides, terpenoides y flavonoides, que son los que realmente se han investigado que participan en los procesos. Hablemos primero de cannabinoides. Los cannabinoides tenemos de tres tipos. Cannabinoides sintéticos, como son los que se usan o se emplean medicinalmente, goteros, pomadas, hay mucha presentación que va dirigida molecularmente a un receptor en específico, que ahorita vamos a hablar de ello. Los endocannabinoides son los cannabinoides que nuestro cuerpo procesa naturalmente, que está en un proceso constante de regulación del metabolismo humano. Y los fitocannabinoides, que son las moléculas que vamos a encontrar directamente en la planta y que de muchas maneras se puede consumir, vamos a llamarlo así. Se han descrito muchos artículos acerca de que así como hay un sistema nervioso central, un sistema autoinmune, sistemas tiroideos, así hay un sistema cannabinoide que viene implícito en el cuerpo porque así como tiene metabolitos que se producen en el propio cuerpo, tiene receptores para ellos, ¿no? Pero eso vamos a hablar en un momento. Vamos a ver que se ha dosificado en los estudios médicos de muchas maneras. Ha sido un poco complejo. Siempre a la tangente final que vamos a llegar es a que no se tiene muy claro el uso o no. Y una de las principales razones, y que es por lo que está intentando hacer más investigación, es que no se ponen de acuerdo en la dosificación, no se ponen de acuerdo en el método de uso. Algunos usan vaporizadores, otros usan sustancias comestibles, hay chocolates, dulces, pasteles, otros toman té, otros ponen ungüentos, pomadas, supositorios, tenemos parches transdérmicos también que liberan CBD. Vaya, tenemos un sinfín de variedades, ¿no? Así inhalado o incluso en muchas poblaciones, y que ahorita vamos a hablarlo también, lo que se usa es comido directamente, ¿no? Así toman la planta y se la comen. Vamos a empezar hablando de los fitocannabinoides, que son los que están dentro de las plantas. Estos fitocannabinoides van a provenir de tres especies que se tienen reconocidas actualmente, que es cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis. Cannabis sativa y cannabis indica son las que se utilizan para método recreativo aparte del médico, ¿no? Y cannabis ruderalis es la que puramente es para destino médico. Bueno, nos han hablado siempre y hemos sabido que existen dos componentes clásicos de cannabis, ¿no? Que serían el THC y el CBD, pero ahorita vamos a ver que eso es un poquito más complejo. Primero vamos a tener el THC. El THC es la molécula principal que se encuentra en cualquier tipo de planta, no así en los cannabis, en las sustancias sintéticas, porque ahí sí se puede hacer una equiparación de THC con CBD, que es lo que se busca en el tratamiento. Les dejo aquí un pequeño esquema de artículos sobre qué es el THC. Lo que hay que rescatar aquí es que vamos a hablar ahorita también de ello, que se divide en dos moléculas. Una va a ser el delta 8-THC y el delta 9-THC, el cual, mediante investigación, ha sido comprobado que el delta 9-THC es el que causa los efectos psicotrópicos, los que pueden llegar a causar los efectos adversos también de la ingesta de la molécula. En cambio, THC, la porción delta 9, está en constante investigación y no se
y no se han mostrado grandes efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos que se muestran es una baja de la frecuencia cardíaca, y pues ya, pero no ha mostrado algún efecto psicogénico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. En todos los estudios que para causar un efecto adverso. Tenemos el llamado porque ayuda muchísimo a hacer. El CBD se ha mostrado que no tiene efectos psicotrópicos, que actúa principalmente en los receptores CBD1 y CBD2 de los que vamos a hablar. Y hasta ahora los efectos adversos que han mostrado son sequedad de boca, a veces taquicardia, en personas mayores baja en la frecuencia cardíaca. Todos estos metabolitos provienen de una forma base. O sea, no es directo que haya THC o que haya CBD. Antes tiene un proceso largo en el que la planta contiene hasta más de 270 metabolitos para poder llegar a esa molécula, ¿no? Por eso son tan importantes los medicamentos que tienen un target específico para canales receptores de CBD2 o de CBD1 o diversos receptores, porque eso ya nos libra de las otras 270 moléculas, por así decir, porque se ha comprobado que las formas ácidas y las formas pre-THC o pre-CBD también tienen efectos médicos. O sea, tienen efectos como reversión del acné, tienen efectos antimicrobianos, efectos antiinflamatorios, ha servido en múltiples patologías. Entonces, se habla de que no es una molécula la que actúa. En diversas publicaciones se ha visto que hay mejoría de algunos, no de todos, pero sí de algunos síntomas, la mayoría, cuando se congenian todas las moléculas, no nada más cuando es una. Una puede hacer bien, pero cuando se combinan, hacen sinergia y hacen mejoría en muchos de los síntomas. Aquí tenemos varias imágenes de lo que hablamos. Esta es una planta de cannabis, la forma en fitocannabinoides, y estas las que se consumen, como les dijimos, la cannabis ruderalis, que es la que se usa en distintas poblaciones para curar enfermedades, para quitar síntomas. Bueno, aquí tenemos el primer artículo que les voy a mostrar de muchos. Como dije, al final yo no tengo mucha experiencia viendo pacientes consumiendo cannabis, no tengo videos de ellos, pero he leído los artículos y se los voy a presentar a ver qué les parece, ¿no? Lo más intento novedoso que hay hasta ahora. Entonces, en este primer artículo de la revista Nature del año 2019, aquí se comprueba que hay un sistema cannabinoide, como hay un sistema inmunológico, un sistema nervioso, un sistema circulatorio, hay un sistema cannabinoide comprobado. Comprobado se refiere a que tiene metabolitos específicos que se producen endógenamente y tienen receptores para ellos mismos, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de los endocannabinoides. Ya dijimos que hay fitocannabinoides, ya los vimos en las plantas, que es de donde obtenemos principales moléculas como THC, CBD, entre diversas moléculas. Y los endocannabinoides principalmente son dos, la enandamida y el 2-araquinoglicerol. Estos se van a producir en muchas partes del sistema nervioso central. Se producen en corteza, se producen en hipocampo, se producen en el cerebelo. Van a estar activas constantemente. Entonces, esto es importante porque estas dos moléculas, que son las que están en nuestro cuerpo, que nuestro propio cuerpo produce solo,
son la anandamina y el 2-araquinoglicerol, como se ha demostrado en diversas enfermedades, que a falta de algún metabolismo de ellos, por ejemplo, en el autismo se ha comprobado que hay falta de anandamida y con un incremento de ella, una dosificación de cannabis, se han mejorado varios síntomas, ¿no? Vamos a hablar un poquito del doctor Rafael Moshelom. El doctor Rafael Moshelom es de origen es de Bélgica, pero él completó sus estudios e hizo sus investigaciones en la Universidad de Israel. Es un doctor que actualmente tiene 91 años, sigue vivo, sigue activo, hace diversas publicaciones todavía, pero fue en el año de 1964 cuando describió las moléculas que había, principalmente el THC y el CBD. Que bueno, de ahí partieron y fueron encontrando cada vez más, como se hace en este loop de la vida, empezaron a encontrar moléculas más pequeñas, más específicas, que es lo que aún sigue en investigación. Este fue su primer artículo en el año, dijimos, 64, la isolación y la estructura y la síntesis parcial de una molécula activa en el hashish, que es como le llaman en Medio Oriente, ¿no? El hashish. Entonces él por primera vez describió ambas moléculas, CBD y THC. Ese es el artículo original, ¿no? Con la fuente. Pero bueno, el doctor no se quedó con los artículos del año 64. Lo que él hizo fue seguir. De hecho, este es el último artículo que pude encontrar, al menos de él, que hablando del sistema cannabinoide, que es del año 2014, donde él todavía describe el sistema endocannabinoide como una base, un hecho, y con todas las investigaciones que se han hecho en los últimos años. Moléculas principales, tetrahidrocannabidol. Aquí principal y específicamente ponen el delta 9. Ponen el delta 9 porque es, vamos a llamarlo, el más investigado, el más conocido, y el que nos va a causar los efectos adversos. Es importante de una vez recalcar que esta molécula, el THC delta 9, trabaja específicamente en receptores CBD tipo 1. ¿Qué quiere decir? Que si uno estimula los receptores CBD tipo 2, no va a tener los efectos adversos que se refieren. Entonces, por eso ha habido tanta investigación sobre estos últimos receptores. Tenemos abajo la estructura molecular de los 2 endocannabinoides principales del cuerpo. Hay más de 260, ya dijimos, pero estos tenemos el 2-araquinoglicerol y la anandamida. Aparte de ello, conforme pasaron los años, el doctor Moshelom describió otras moléculas como el el delta 8 tetrahidrocannabidol, el cannabidiol, cannadavivarina, son las nuevas moléculas, son las más nuevas moléculas que se están investigando en ese momento por los tipos de propiedades beneficiosas que traen, como por aquí podemos ver en el tratamiento en las epilepsias. Es uno de los principales componentes que se ha demostrado que es el que actúa en epilepsias, como en Lennox-Gastaut o un síndrome de Dravet. Se ha demostrado en artículos que estos son los principales componentes que actúan, no tanto el THC o el CBD. En este caso, el principal es la cannadavivarina, que es CBD-V. El cannabigerol también, y bueno, tetracannabivarinas han demostrado efectos buenos. Una vez más, tenemos los endógenos con algunas propiedades y receptores donde actúan. Vaya, la investigación es extensa, hay muchas moléculas, pero para resumirlo, cuando está la planta entera, las principales o moléculas madre, vamos a llamarlas, van a ser el cannabigerol en su forma ácida. Y por otra parte tenemos al cannabicromeno en su forma ácida. El cannabicromeno en su forma ácida va a producir cannabicromeno cuando hace un proceso de oxidación.
espero estén viendo mi mouse porque no encuentro otra forma de explicarlo, pero esta parte ácida, vamos a llamarlo, es la parte dormida. Cuando se logra descarboxilar y eso se hace con calor, solamente con calor, arriba de 60 grados centígrados, este ácido se descarboxila y se convierte ahora sí en molécula, en este caso en cannabicromeno. El cannabicromeno, con el paso del tiempo, con factores como luz, se degrada y se convierte en cannabicol, y después se degrada y se convierte en cannabicitrán. Ahorita el tema principal es Parkinson y sus efectos. Voy a intentar resumirlo de la forma más leve, pero pueden copiar ese cuadro y todas las moléculas que hay acá se ha demostrado que tienen efectos en varias enfermedades. O más que enfermedades, que es la parte importante ahora, va a ser en varios síntomas. El cannabigerol en la forma ácida va a producir la forma ácida de THC, forma ácida de CBD, y va a producir que se degraden otra vez, se oxiden. Y el último componente, que es el que se ve mucho en el hashish, que es la forma residual última, va a ser el cannabinol. Cannabinol es el que se encuentra en la forma más degradada. Estas enzimas son las responsables de degradar o de hacer síntesis hacia la anandamida y hacia el 2-araquinoglicerol. Bueno, ahí le pueden tomar fotos si quieren, es lo que lo va a degradar. Ahorita vamos a ver conceptos importantes sobre ello. O sea, el sistema de la cannabinoide no tiene como tal un target. No va hacia un órgano, no va hacia ninguna parte porque está en todos los órganos. Está en muchas partes, como podemos ver en este pequeño esquema. Lo que va a hacer es regular los otros sistemas. Va a ser como, sí, un regulador. Es un regulador de todos los demás sistemas y van a hacer que intenten funcionar bien. Ahí hay un pequeño resumen de las interacciones que hacen los receptores. Se han descrito más de 15 receptores, pero aquí vamos a poner los 4 principales. Cannabidiol 1, CBD, puse CBD nada más. CBD1 y CBD2 son los principales que conocemos. El CBD1 se encuentra principalmente en sistema nervioso central. Se encuentran muchas en hipocampos, se encuentra mucho en ganglios basales, en el cerebelo. Donde no se encuentran, que eso es muy importante, va a ser a nivel de bulbo. En el bulbo no se encuentran. El CBD2 se encuentra en el sistema nervioso central, se encuentra a lo largo de todo el sistema reticular y en el cerebelo y algunas partes de la corteza prefrontal, pero tiene la característica de que también está a nivel periférico. Está a nivel periférico, controla varios órganos también, hígado, riñones, vaso, y se encuentra también en células del sistema inmune. Se pueden ver receptores de cannabidiol tipo 2 en las células T, en natural killer. En el sistema inmune se encuentran estos, específicamente los cannabidiol tipo 2. TRPV1 es también un receptor que se encuentra periférico, que actúa o se activa con la capsaicina. La capsaicina también es una molécula que se encuentra en la comida, principalmente, por ejemplo, en el chile. En los chiles se encuentran capsaicina y son lo que estimula este receptor. Este receptor va a ser antiinflamatorio. Y el GPR55, que ahorita se está investigando todavía, se le está llamando el receptor CBD tipo 3, pero tiene la característica de que se encuentra en los osteoclastos y en los osteoblastos, lo que indica que regula la génesis o degradación del hueso. Se encuentra en yeyuno y en ilion también. Es muy interesante porque eso nos habla y es un tema que, pues no sé, así yo tengo poca experiencia, la verdad, pero no se habla mucho del sistema o el eje axis cerebro-intestinal. Y el axis cerebro-intestinal ha demostrado que está regulado por el sistema endocannabinoide. Pero bueno,
Ya hablamos de los cannabinoides que hay en plantas, ya hablamos de los que hay dentro del cuerpo, los endocannabinoides, los fitocannabinoides, los sintéticos que se encuentran en muchas presentaciones. Pero como dije a las primeras diapositivas, hay que concentrarnos en los flavonoides que son parte esencial. Aquí tenemos un artículo de la revista Nature publicado, me parece que fue en enero de este mismo año, que son los metabolitos secundarios, que son los que ya hablamos, el CBL, CBC, CBT, CBN, CNG, de todo el sistema, o sea, no nada más la molécula THC es la que funciona para síntomas, o la CBD. Todo es un conjunto y es muy importante. Al final de esto es una planta. Esto es una planta, lo que nos lleva a que durante mucho tiempo, no sé si se ha dejado rezagada o, bueno, yo tampoco soy muy ad hoc a ello, pero se puede ver en las investigaciones que la medicina oriental ha tomado un paso gigante en enfermedades como el Parkinson, con técnicas no medicamentosas, intentando controlar también el sistema cannabinoide. Aquí tenemos un artículo también sobre la eficacia de la medicina tradicional china. No nada más en Parkinson habla este artículo, habla de diversas enfermedades, como ya había hablado, me parece el doctor Bernal también habló del ginkgo biloba, que es muy importante, el té verde, y no nada más plantas, como cannabis también, sino diversos ejercicios. Es que, vaya, a mí, yo no soy muy ad hoc, pero un artículo de 2020 donde se ha comprobado que acupuntura, tai chi, el qigong, yoga han mejorado muchas de las problemáticas que conlleva el cannabis. Otros dos artículos del New England Journal of Medicine, una vez más el tai chi, cómo funciona. Pero la medicina china es revolucionaria, no nada más lleva ejercicios, sino a prácticas habituales. Lo que también describía el doctor Moshelum es que nosotros estamos con un microcosmos y el macrocosmos, al ser parte de nuestro ecosistema, también interviene en las actividades de los sistemas que hay en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a llamarlo así, como los chinos, tiene que haber un equilibrio en lo que ellos también llaman el yin y yang, y tener equilibrado. Hay que tener una buena forma de vivencia, hay que tener varios cuidados en lo que comemos para poder estar en equilibrio con el ecosistema. Es diferente estar en una ciudad o a poder ir al bosque, ¿no? Un artículo también de la revista, esta la saqué del Nature, me parece también, de los efectos que trae en la liberación del cortisol en la madrugada cuando uno da paseos de una hora en la naturaleza. Aquí tenemos una tabla con ejemplos de los terpenoides. Hay más de 260, pero estos son los 44 principales que hay en la planta de cannabis. No los vamos a ver todos, así que vamos a ver los 5 más importantes. Los terpenoides y flavonoides más importantes que encontramos es el limonén, el alfa-pinino, el linalol, el carbofileno y el mecrecenio, que el principal que vamos a encontrar en las plantas de cannabis va a ser el alfa-pinino y el linalol, que como pueden ver, o sea, no curan enfermedades, lo que ayudan es a aliviar síntomas. El linalol, por ejemplo, ayuda en la ansiedad, en el dolor, antiespasmos, tiene propiedades anticonvulsivas que se han demostrado, y los alfa-pinil que tienen una mejora en la memoria a corto plazo, también se ha demostrado en pacientes con Alzheimer, broncodilatación, una ayuda antibiótica, como dije, algunos metabolitos también ayudan, que bueno, al final la investigación sigue, o sea, tal vez sea el puro terpenoide, o si sea realmente, por ejemplo, el cannabiglicol, que es el que ayuda en el acné, ¿no? Pero bueno, más o menos todas tienen las más propiedades antiinflamatorias, sedante, alivian el dolor. Acá tenemos un esquema en el que no nos vamos a entrar mucho porque se ve bastante complejo, pero ahí le pueden tomar una foto, en el que vemos cómo interfiere, primero, hay muchas moléculas de las moléculas del ácido graso que van a participar y de donde parte el metabolismo de los cannabinoides, ¿no? Que al final va a acabar, como dijimos,
CBGA, y se va a dividir en sus distintas ramas. Pero al mismo tiempo, aquí entran el ciclo del piruvato, el ciclo de la acetilcoenzima A, y lo que van a liberar es GPP, FPPP, y lo que van a hacer son los precursores de muchos de los flavonoides. O sea que al momento de nosotros estar produciendo una molécula de CBGA, estamos estimulando el ciclo del piruvato, el ciclo de la acetilcoenzima A para producir los flavonoides y los terpenoides finales. Al final, ¿qué va a producir esto? Esto va a producir un feedback, a veces positivo, la mayoría de veces, a veces también negativo, entre la corteza y los distintos puntos del sistema nervioso, como sea el cerebelo, los ganglios basales, algunas porciones del hipocampo. Vaya, hay muchos lugares donde actúa el núcleo accumbens. Pero esto es mediado por, obviamente, neurotransmisores. Por neurotransmisores, como dijimos, el cannabis no va a actuar en un órgano específico, sino que va a regular otros sistemas y va a hacer que se activen otras vías. Aquí tenemos una simplificación de una neurona. Podemos ver aquí que los receptores de cannabis son receptores acoplados a proteína G7 transmembrana, que de hecho son los más abundantes, así acoplados a proteína G transmembrana 7, es lo más abundante que hay a nivel neuronal. Los receptores CB1 y CBD2, donde se entran 2-AG y la enandamida, estimulan. Ya cuando estimulan, van a hacer que se active el adiposoma y el núcleo. El adiposoma y el núcleo lo que van a hacer es liberar moléculas que participan principalmente en el sistema antiinflamatorio, pero también va a ayudar y va a hacer una retroactividad para que se liberen más receptores de ellos mismos, ¿no? Entonces, lo que hacen es llenar de receptores, vamos a llamarlo así. Dato importante, se me fue, los receptores principalmente se encuentran en el botón postsináptico, no en el presináptico. Vamos a decir, son los receptores VIP porque ellos no, o sea, ya llegaron a la meta. Están en el postsináptico y lo que va a pasar es que cuando se liberan estas moléculas, en andamida o el 2-AG, se liberan, van a sacar más receptores y lo que van a hacer, como ya vimos en diapositivas pasadas, es que van a inhibir la recaptura de serotonina, de dopamina, entre otras diversas moléculas. Bueno, ya llevo un buen de tiempo y todavía no hablamos de Parkinson, ¿no? Ya llevo media hora. Vamos a tener tres conceptos principales. Los cannabinoides no actúan directamente sobre un efector, lo que hacen es modular a otros mediadores químicos. O sea, son quimiotáxicos, van a activar otros receptores, no es que actúen en una célula diana. Los cannabinoides dirigen neurotransmisores y mediadores químicos y efecto en órganos del sistema nervioso central e inmunológico, digestivo, respiratorio. Bueno, esa fue una nota mía que no quité, pero en muchos de los sistemas son los que participan. Vamos a comenzar con la revisión de los artículos. El cannabis es muy importante porque se ha demostrado, no nada más en Parkinson, no vamos a hablar de ello, pero para tomar una recapitulación, alguna bibliografía de cómo se usa en síndrome de piernas inquietas, cómo se ha usado en déficit de atención e hiperactividad, como tenemos, como mencioné hace rato, esta revista de autismo molecular, un artículo igual ahorita del 2020, como la concentración en plasma del endocannabinoide anandamida se ve presente en personas. Este artículo de la revista Continuum 2019, que habla sobre trastornos del movimiento, tics y síndrome de Gilles-de-la-Tourette. No puse el párrafo exacto, pero si ustedes checan esa bibliografía, la medicación recomendada, aparte de la que ya se usa coloquialmente,
están recomendados los cannabinoides porque ha demostrado una mejoría en los síntomas. ¿Qué desafío trae el cannabis medicinal? El desafío que tiene es que todavía no se puede separar entre qué es medicinal y qué es recreativo. No hay estudios concisos porque se le toma con poca seriedad, hacen estudios y no se ve la dosificación o no se ve bien el método de empleo o sea, es muy poca gente la que sigue el tratamiento. Podemos ver que aquí hay gente que ha usado recreativo, se dice que William Shakespeare, yo la bajé, yo no le puse el adorno, Morgan Freeman, deportistas que, como dije, no curan enfermedades, pero curan síntomas, ¿no? Ellos, los peleadores, atrás Mike Tyson también ha de sentir dolor, personas famosas, campeón olímpico y con récord mundial, Michael Phelps, y este señor que ven aquí en la esquina, si alguien lo reconoce, es ahorita Elon Musk, el dueño de Tesla, de SpaceX, de Neuralink, de muchas. Entonces, al ser tan recreativa, no se investiga bien la forma medicinal porque no se toma como se debe, vamos a llamarlo. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos atañe. ¿Qué ocurre en la enfermedad de Parkinson? Yo no les voy a hablar de la enfermedad de Parkinson, ya tenemos expertos que nos han hablado ahorita de los síntomas que hay y cómo presentarlo y con múltiples videos de ellos. Yo nada más voy a recordar los síntomas, ¿no? Tenemos alteraciones motoras, no motoras y psiquiátricas. Ahorita me acordé, ya se me olvidó poner las psiquiátricas. Las motoras, tenemos 4, rigidez, bradicinesia, temblor y la inestabilidad postural. Como hemos dicho, un paciente así que está echado hacia adelante con la capricornia o con un signo de Pisa, que tiene rigidez de un solo brazo y sin duda el temblor en reposo unilateral o del hemicuerpo, nos habla de un Parkinson, ¿no? Para los síntomas motores se han utilizado diversos medicamentos, pramipexol, que también causa muchos efectos adversos, el Madopar, que algunos dicen que no lo compran porque es caro, el Cloisone, que se han visto que actúan muy bien, todos actúan muy bien en los trastornos motores del Parkinson. Pero una parte que se olvida siempre, que requiere mucha especialización, tal vez, no especialización de conocimiento, sino de que las consultas, a veces cuando se está en alguna institución, son rápidas y se tiene que tratar el Parkinson como tal, ¿no? Pero darle un seguimiento uno a uno a las alteraciones no motoras del Parkinson, que como podemos ver en esta lista, son más de 20, es un poco más complejo, ¿no? Y darles seguimiento a cada una de ellas. Los pacientes con Parkinson no fallecen por Parkinson, fallecen por las complicaciones que trae y las hospitalizaciones que puede llegar a haber, ¿no? Como por neumonías o bla, bla, muchas cosas. Entonces es importante tratar estos síntomas, que muchos no han encontrado el medicamento ideal o uno que sirva realmente para tratarlo. ¿Cuáles son los problemas que hay con la medicación? Que hay intolerancia, el uso crónico genera oscilación en la respuesta, puede servir, puede no, o disinesias de inicio y fin de dosis cuando el paciente o no se ha tomado la dosis a la hora indicada o simplemente ya hay una fluctuación, ya no hay una dosis exacta en un tiempo exacto para que les vengan los periodos. Y el pues tan conocido fenómeno de freezing, el congelamiento en el que ya no pueden caminar los pacientes. Eso, la verdad, lo pueden buscar hasta en YouTube, así como con cannabis hay gente que tiene freezing y luego, después de un rato de consumir gotas o vaporizado, inhalado, les desaparece el freezing. Bueno, aquí me tomé la libertad y el atrevimiento, ¿verdad?, de subrayar algunos puntos importantes de los artículos, porque lo que vamos a hacer ahora es nada más lo último, pero una revisión de artículos para ver si es cierto, ¿no?, todo lo que se ha estado hablando. Este es un artículo de la revista JAMA Neurology, 2019, que habla de el uso médico en el cannabis, que dice que hay evidencia para el alivio de síntomas como espasmos musculares, como se pueden ver en la esclerosis múltiple.
vamos a ver algo común, van a tenerlo todos los artículos casi, que en la conclusión va a decir, hay insuficiente evidencia para el uso de cannabis medicinal para muchas condiciones, aunque se ha comprobado que existe mejoría en más de 50 padecimientos, no nada más neurológicos. Lo que pasa es que las muestras a veces son muy pocas. Tenemos aquí un artículo del doctor Jankovic, de la revista de Movement Disorder Society, que avala ahorita este curso, que habla sobre el potencial terapéutico sobre los cannabinoides. Y bueno, no les voy a poner todo el artículo, les dejo los reviews para que, no sé, le puedan tomar foto o algo y todo está en internet, en los cuales ha mostrado evidencia sobre Parkinson y sobre enfermedades como la enfermedad de Huntington también, aunque no hay nada proscrito ni nada recomendado todavía. Este es un artículo, ahí no viene el nombre, pero bueno, este es un artículo del doctor Micheli, el doctor Micheli que ha participado en estas pláticas, el doctor Micheli que por cuestiones de pandemia este año no participó, pero este es un artículo que publicó él en el año 2020 en la revista de Parkinson Disorders, donde hace una revisión sobre los pacientes con Parkinson. ¿Cuál es la conclusión una vez más? La prevalencia del cannabis para los propósitos que se usaron fueron en mejoría en un 30%, pero se necesita más información y se necesita más estudios para poder decir que es verdad, ¿no? Tenemos aquí una pequeñita tabla donde la edad era 68 años más menos 9.7. Mejoría con el uso fue un 44.6%, con una derivada de más menos 4.5%. Se usaba una dosis de 5 más menos 4 gotas, o sea que realmente es una dosis muy pequeña. Aquí ahorita no vamos a dar dosis, la verdad no. O sea, sí hay artículos que hablan sobre la dosificación y ahorita vamos a ver artículos que dicen qué dosis usaron, pero no hay un consenso en general de cuál es la correcta, ¿no? Los días que lo usaron y el tiempo, ¿no? Que desde que iniciaron, cuánto siguieron usando cannabis. El artículo del doctor Micheli revela que 30% sí mejoraron en los síntomas, principalmente ansiedad, dolor, mejora en trastornos del sueño, depresión y otros síntomas no motores. Pero también se reportó que hubo efectos adversos. Hubo 4 personas que presentaron alucinaciones, el 3% de los pacientes. Es importante también hablar de son medicamentos al cannabidiol tipo 2 no presentaron, así no reporten, aquí en esta serie de pacientes. Y hasta abajo hubo uno que fue con fumado, o sea, lo que se refiere a que traía todos los componentes, incluido el THC delta 9, activa receptores CBD tipo 1 y puede causar esos síntomas, ¿no? Y no nada más los síntomas, sino que se ha comprobado que genéticamente pueden encender, por así decir, el gen que causa esquizofrenia. Pero ahorita un poquito. Este es un artículo muy bueno de la revista de terapias complementarias en la práctica clínica que habla sobre Parkinson. Es un artículo igual del 2020, que aquí es como un recuento de muchas bibliografías y de los síntomas que se han visto que mejora. Algo importante es que se ha mostrado mejora parcial. No a todos les sirve. Diferente dosis, diferente cuerpo, hay gente que no muestra mejora alguna, aunque sigan los esquemas de tratamiento. Pero lo que no causa o no ha causado, aparte de la alucinación, son efectos adversos. A comparación del beneficio, es muy poco probable, aunque hay que tener cuidado con enfermedades cardíacas o antecedentes en la familia como epilepsia. El doctor Suardi, en un artículo les digo, la muestra siempre en todos los artículos es muy poca, con 6 pacientes que utilizaron CBD, usaron 150 miligramos en la primera semana y 400 miligramos después del primer mes,
presentaron una mejoría en las escalas de psicosis, en el UPDRS. Entonces, hablando de escalas, la mejoría después de un mes, vamos a decirlo, sí lo hace en algunos síntomas, como dice ahí, como el temblor, la rigidez o la bradicinesia. En otro artículo nos ha mostrado que muestra una mejoría en la disinesia, en la rigidez muscular y en la bradicinesia. O sea que, como vemos, no cura enfermedad, puede curar un síntoma. Un síntoma es como una bradicinesia, puede ser un Parkinson o una rigidez muscular o un espasmo, como puede ser una esclerosis múltiple, ¿no? Se ha demostrado como en los estudios de control, el UPDRS para síntomas motores, para no motores, para síntomas psiquiátricos, se ha demostrado en los cuestiones de vida diaria que hay una mejora, no nada más en el temblor, en las caídas o en el dolor, sino también en el estado de ánimo, cura depresión. La disquinesia es otra vez, aquí podemos ver artículos con, si pueden ver, son pocas las muestras, son 24 pacientes aquí que después de una dosis de 300 miligramos, esta, si no mal recuerdo, es una dosis única, les calma la ansiedad, les cambia las disquinesias. Después de su dosis única, sigue el tratamiento con una dosis de 0.03 miligramos kilogramo, que lo que está aprobado, recomendado es 0.01 a 0.1 miligramos kilogramo de peso al día. Mejora de las disquinesias. ¿Cuáles son las contraindicaciones que se han visto? Todos estos cuadros son del mismo artículo, el primero que les mostré. ¿Cuáles son las contraindicaciones para poder dar cannabis, o al menos libremente? Son desórdenes de personalidad, esquizofrenia o desórdenes psicóticos, o sea, enfermedades más bien psiquiátricas. Tiene algunos efectos adversos, los cuales son paranoia, pesadillas, así sueños vívidos durante el día y alucinaciones tanto auditivas como visuales se han demostrado, y también en personas jóvenes se ha demostrado una taquicardia, y en personas mayores de 65 años una bradicardia severa. Entonces habría que tener cuidado con ello. Otra revisión, Cannabis in Neurology, una publicación de la revista de farmacología. La conclusión, una vez más, aunque hay un lag, un rezago en los conocimientos y en la investigación, se ha visto que es efectivo para varias enfermedades. Otro artículo más de la Universidad de Colorado, del cannabis en personas con Parkinson y esclerosis múltiple, donde nos muestra unas tablas muy interesantes. Ellos lo que hicieron es revisar los síntomas, tanto no motores del Parkinson o los generales de esclerosis múltiple, y ver cuáles mejoraban y cuáles no. Tenemos el total, pacientes con Parkinson y pacientes con esclerosis múltiple. Pueden retratar, esto está en el artículo, pero siempre hubo una mejoría de los síntomas no motores en el total. Podemos ver síntomas no motores como mejora de la memoria, mejora del estado de ánimo, en la visión, en el lenguaje, mejora incluso hasta la disfagia, que es una de las complicaciones tardías más peligrosas del Parkinson, que pues gracias al doctor Coronel que me permite ver pacientes con él, yo he visto pacientes con Parkinson que simplemente ya no pueden deglutir y necesitan una cirugía, ¿no? Una sonda por cole para poder ingerir, si no van a broncoaspirar. La deglución, problemas de vejiga, problemas de estreñimiento, de fatiga, los problemas que hay sexuales, sensitivos, todos síntomas motores mejoraron con la utilización de este método, que fueron una dosis inicial de 0.3 y ya siguiéndola por un mes. La conclusión de este estudio fue que al haber mejorado en muchos de los rankings y quizzes que se usan para la comodidad y bienestar del paciente con Parkinson, y muchos de los síntomas,
pues una vez más, aunque haya un rezago en la evidencia y que no haya buena investigación, se han mostrado menores niveles de la incapacidad que tienen, las caídas, por ejemplo, menos fatigados, están de mejor estado de ánimo, con mejor memoria, ¿no? También un artículo sobre lo bueno que puede o no causar los productos con cannabis, para que le puedan tomar fotos haciéndolo cambio rápido. Son las tablas que no vamos a ahondar mucho, la verdad. Son estadísticas de cómo la gente consume, cómo la gente compra, cómo la gente lo adquiere en el cuerpo y qué características o mejoría ven ellos en su cuerpo, ¿no? Este estudio no es de una enfermedad de Parkinson, es un estudio sobre, vaya, cualquier tipo de enfermedad, solamente que consuman cannabis. El único criterio es que tuvieran una enfermedad. Aquí podemos ver que la principal forma en la que se consume va a ser inhalado o en tinturas. De cannabis índica a cannabis sativa se consume más la cannabis índica, que la verdad es que por los estudios la cannabis índica es la que está indicada como para la relajación en la noche, ya cuando se va a dormir, y la cannabis sativa da un efecto estimulante, al contrario de la índica. La mayoría de gente que lo hace es con vaporizador. Como podemos ver aquí, es muy interesante, la cantidad de CBD o de THC o el porcentaje que tiene la planta que ellos consumen es alto. O sea, lo que más dan es entre el 10 y el 34% de CBD, y de THC lo que más utilizan es arriba del 35%. O sea, lo que nos va a decir, al menos este artículo, no si está bien o mal, es lo que hace la gente. Y lo que hace la gente es que consume plantas o derivados que tienen mucho mayor cantidad de producto a poco. Aquí se ve que se consume principalmente de la planta y en segundo lugar en concentrados, en diversas presentaciones. De las subespecies se consume más la índica que la sativa, porque es la que está regulada en Estados Unidos y en el resto del mundo mayoritariamente. Casi todos lo hacen vaporizando con una pipa, casi ya nadie lo hace fumando. Mayores concentraciones de CBD y de THC. Y aquí vemos cuáles son los síntomas negativos o los síntomas positivos que presentaron. Entonces, en el porcentaje de síntomas positivos, 1.25, y de síntomas negativos, 1.12, ¿no? Que uno de los síntomas negativos ya mencionamos cuáles son. Es importante una vez más, la diferenciación entre el THC y el CBD. El CBD va a actuar en receptores CBD tipo 2 y el THC, como tiene la molécula delta 9 en específico, va a actuar en CBD1. CBD1 es el que nos va a producir los síntomas psicogénicos, alucinaciones, paranoia, problemas del sueño. Acá tenemos unas pequeñas tablas donde dice que cómo la mejora del tratamiento aumentando dosis se ve mucho mejor con CBD que con THC, y a mayor consumo de THC va a haber un mayor número de complicaciones adversas como serían ansiedad y depresión. El dolor de espalda, pues no, parece que según la tabla les deja de doler la espalda, pero aumenta su depresión y aumenta también la ansiedad que les produce. Bueno, un artículo que salió ahorita en febrero de la revista Nature, que es el consumo de cannabis o de weeding, through the haze, con las personas de Parkinson. Este estudio lo que nos habla es una vez más de los síntomas motores y no motores que causan mejoría en el Parkinson. Podemos ver que en este estudio, que si no mal recuerdo, si no dice aquí, es un estudio así de 1.339 personas, de las cuales 1.064 completaron todos los filtros. Entonces es un estudio ahora no convencional, no es de 20 o de 6 personas como los que habíamos visto. Es un estudio de más de 1.500 personas en el que se comprobó que el 45% mejora la ansiedad, el 6% el apetito,
el 12% mejora su capacidad para caminar y el balanceo, 14% mejora la bradicinesia, 3.5% la constipación, la depresión un 23%, la dificultad para planear o trastornos cognitivos también un 7%, mejoran disquinesia casi el 15%. Vaya, mejora muchos síntomas, incluyendo distonía, fatiga, pérdida de memoria, la marcha en freezing, alucinaciones las mejora, que ahorita vamos a ahondar un punto en eso. O sea, si uno tiene el material genético para tener esquizofrenia y fuma o consume cannabis, pues se le va a desatar la esquizofrenia. Pero pues ya que se le desató la esquizofrenia, ¿ahora qué sigue, no? Los tratamientos convencionales son antipsicóticos o medicamentos Alzam, clonazepam, vaya, entre diversos, pero no hay un tratamiento para la esquizofrenia. Ahora, ya que los esquizofrénicos se ha demostrado que su tratamiento también con CBD mejora en los trastornos del movimiento y en los temas psiquiátricos también, como las alucinaciones. Mejora en trastornos del sueño, aquí se vio un porcentaje muy, muy alto, 44%, el dolor también, la náusea, síntomas urinarios, como lo sería una vejiga psicogénica, ¿no? Que ya no pueden aguantar más, o que ya no pueden ir, ¿no? Como se habla de bradicinesia, ya también se ha comprobado que hay una bradicinesia de la vejiga en la que no funciona bien. Ahora, esta tabla del mismo artículo habla de cuál es la principal razón por la que no usaron cannabis los últimos 6 meses. La principal razón por la que la gente no usa cannabis es, primero, por la falta de información. Porque no hay evidencia exacta, concreta, directa que nos hable sobre que hay una mejoría. Bueno, hasta ahora yo intenté hacer una revisión en la que apoya lo contrario, ¿no? Tienen miedo de los efectos secundarios, que eso se podría arreglar, ya dijimos, solamente estimulando los canales, o sea, los receptores que no sean el CBD1. El costo, el desinterés, porque todavía es ilegal, el estigma entre las personas, o sea, pero por mucho se lo llevan la falta de información y el miedo a los efectos adversos, que si lo quieren ver así va de la mano, o sea, si se haya información, pues podríamos encontrar cómo evitar esos efectos adversos, ¿no? Aquí hay un reporte de cómo se mejoraron los síntomas o cuáles se empeoraron. Moderadamente se mejoró la ansiedad, el dolor, lesiones de movimiento considerablemente, la rigidez y el temblor. Vaya, una vez más, todos los síntomas. Una pequeña tablita le pueden fotografiar para... Son los resultados, ¿no? de todos los síntomas no motores que mejoraron. Un estudio de cannabis medicinal en un estudio real de Parkinson del 2017 de la Universidad de Israel, la Universidad de Israel también, donde trabaja el doctor Mashelum, donde una vez más mostramos una tabla donde vemos cómo, o sea, esta mejoría, vamos a ver esa parte de la mejoría, si fue grande la mejoría, si fue moderada o si fue leve. De cualquier forma, hubo mejoría en temblor, en las caídas, en rigidez muscular, entre muchas otras. Y si pasamos de este lado de la tabla a revisar cuáles fueron los síntomas que les preocupaban o los síntomas adversos, podemos ver que hubo realmente pocos, pero sí hubo. Hubieron 2 personas, una que tuvieron periodos de off y periodos de on en exceso. Uno le empeoró la marcha en freezing, bueno, o el freezing. A 3 les empeoró la marcha. Entraron en depresión, tuvieron insomnio, constipación. Sí, o sea, de los que más hubo fueron 7 personas perdieron la atención y 7 personas vieron que memoria a corto plazo. Bueno, no puse los artículos, pero esto es muy interesante porque 7 personas pierden la memoria, 7 personas la atención. Se ha demostrado por resonancias magnéticas, está publicado en Neurology y en The Lancet,
que uno de los principales efectos adversos que causa el consumo de cannabis y de THC es que hay, es difícil llamarlo, pero es una atrofia a nivel del hipocampo, una atrofia del nivel del hipocampo, pero que artículos también del Nature de este año han descrito que después de dejar de consumir más o menos un periodo entre 4 y 10 meses, se vuelve a regenerar esa zona hipocampal y se quitan los efectos adversos que había dejado el cannabis. Este sí es de la Universidad de Egipto, cannabis para desórdenes de los ganglios basales, como ahorita ya hablamos, Parkinson o la enfermedad de Huntington también, en el que concluye que el tratamiento de cannabis va a ayudar en la fluctuación de las diskinesias, en los movimientos hiperkinéticos involuntarios, como son los movimientos en cuentamonedas, va a ayudar bastante. Y en las diskinesias, ¿no? Un artículo de la revista Neurology del 2004, donde también habla del cannabis y la discinesia en la enfermedad de Parkinson. Es un artículo muy interesante porque también es como una recopilación de todo lo que había habido. Tomaron artículos del 75 hasta el 2003 y bueno, ya lo puse mal, hacen una recopilación en la que se describe que sí, hay una mejora hasta del 30% también en las personas con discinesias y hay un aumento en las escalas, como ya habíamos dicho, en el UPDRS, en el PDQ 39 y en los síntomas no motores. Poniendo un poco de bibliografía, para ya no tan general, un poco más específica, aquí hay un artículo del Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, igual año 2014, donde se investigaron así 6 pacientes, los cuales, buscan el artículo, está muy bueno, en el que 6 pacientes tenían trastornos del sueño, en el sueño gritaban, en los sueños tenían carcajadas o simplemente empezaban a golpear a la pareja y la pareja pues ya no aguantaba eso, ¿no? Obviamente. Tomaron el cannabis durante un mes completo y hubo cero periodos. Uno lo dejó porque empezó a tener alucinaciones, pero los demás mejoraron al 100%. No hubo ningún trastorno del sueño, ningún trastorno del movimiento durante la noche, después de un mes. Pero después de que dejaron de decir el tratamiento con cannabis, comenzaron otra vez a tener los trastornos del sueño. Vamos a entrar ya en la parte final de la plática, porque pues ya llevamos 2 días de arduo trabajo en este curso, de grandes ponencias. Entonces, este es un artículo muy interesante porque, como pueden ver, es un artículo de la Movement Disorders, donde no habla de estadísticas, o sea, sí, pero no de estadísticas médicas, sino que aquí se le pidió la opinión a tal cantidad de neurólogos para que dieran su veredicto, ¿no? De lo que es lo que piensan sobre la enfermedad. Muchos de ellos también concluyeron que ayuda muchísimo en muchos síntomas como la ansiedad, la náusea, el dolor y que causan también alucinaciones. Le temen también a muchos efectos adversos, ¿no? Pérdida de memoria a largo plazo y la función ejecutiva, cosas como el manejar autos, por ejemplo, o trabajar, ellos no están de acuerdo con que se podría. Esa es la conclusión del artículo de la Movement Disorders, que una vez más, como les dije, lo que en resumen dice es que hace falta mucha información, los casos no son concluyentes, hay que ser un poquito más concisos y serios en las investigaciones que se hacen para tener una muestra grande y buena dosificación controlada y método de ingesta de la molécula. Pero a pesar de eso, aquí dice que sí aumenta la mejoría en trastornos del sueño, aumenta en enfermedades como la enfermedad de Parkinson, en esclerosis múltiple y en muchos de los síntomas que tenemos como ansiedad, puede ayudar en la depresión, en el dolor. Vaya, ahorita solo hablamos de Parkinson, pero es extensa, como dijimos, más de 50 enfermedades en las que se ha demostrado que el sistema cannabinoide está reducido, está
está mal. Esta es una gráfica, como dije, de opinión, ¿no? Se les pide la opinión. Y como podemos ver, aquí se les preguntó de dónde obtienen ellos información acerca del cannabis. Lo que a ellos respondieron, que primero, de la literatura médica, pero lo preocupante no es el segundo lugar, que es de la experiencia personal, sino de que una de las razones más altas son todavía las noticias, los periódicos, el Facebook, o sea, todo lo que se mueve en las redes sociales ahora, cuando el 100% debería estar de este lado de la tabla, ¿no? Con literatura médica, con artículos, con revisiones de cómo se debería comprobar y no por noticias. Una pequeña tabla también del artículo Movement Disorders, donde vimos síntomas que mejoran, aumentan el apetito, se ha usado para anorexia nerviosa, dolor, si vamos a CBD2, como dijimos, está a nivel periférico, ayuda en el dolor neuropático también en muchas personas, náusea, ansiedad, dolor, rigidez, disquinesia, depresión, pero se ha visto que no tiene efecto, por ejemplo, dice este artículo, en la bradicinesia, según la experiencia de ellos, en el balanceo y en la depresión, aquí marca que no. En cambio, empeora mucho en la motivación. Hay algunos que les causa insomnio, pérdida de balanceo, pérdida de la memoria y el principal, las alucinaciones. En conclusión, los resultados de esto indican que hay que investigar mucho más, hay que llegar mucho más a fondo. Porque se puede, porque se tienen los métodos, porque desde el año 64 el doctor Moshelom ya describió las moléculas y a lo largo de los años se han descrito y se siguen describiendo el tema de cannabinoide ya como un sistema tal y como lo conocemos. Lo único que faltan son algunas políticas que dejen hacer una investigación adecuada, ¿no? Al ser no legal, en muchos países o estados incluso, no se deja ni siquiera hacer la investigación apropiada, con los pacientes. Y pues ya para terminar la plática vamos a cerrar con la seguridad y los efectos adversos de los que ya hablamos que se puede tener. Una pequeña lista de los efectos adversos, puede ser confusión, ansiedad, alucinaciones, apnesia, psicosis, otros efectos psicotrópicos, tos, un poco de sueño, no pueden respirar bien. Este tipo de pacientes, por lo mismo, no se lleva un control, no todos fueron por medicamento, no todos fueron por gotas. Muchos de estos pacientes, de los 47 que presentaron efectos adversos de 215, casi un cuarto de los pacientes reportaron efectos adversos. Lo hicieron de distintas maneras, algunos consumían gotas, algunos vaporizaban, otros fumaban un carrujo, y vaya, eso se sabe que tiene consecuencias también a nivel respiratorio. Se menciona también, hay una estadística en la que fumar un carrujo de marihuana es igual o equivalente a nivel de daño pulmonar a consumir 6 cigarros al mismo tiempo, porque no tiene filtro y porque tiene muchas más activos y moléculas. Un artículo de la revista Lancet, donde se muestra la seguridad, eficacia y el mecanismo de acción en cannabinoides en enfermedades neurológicas el año 2019, fue en noviembre que se publicó, y una vez más dice que aunque no se sabe bien el mecanismo y aunque no se han mostrado pruebas concretas, sirve para aliviar síntomas de muchas enfermedades neurológicas, principalmente de epilepsias, como aquí dice el síndrome de Dravet o Lennox-Gastaut, enfermedad de Huntington. Pero, por ejemplo, está aprobado que se vendan cannabinoides sintéticos, o sea, en pastillas, en activos, para enfermedades, y los pagan los seguros para enfermedades como esclerosis múltiple y para las epilepsias. Pero Parkinson aún no está aprobado para que se medique con cannabis. Y bueno, una última cosa de la que hablar, los efectos, dijimos,
va a causarlo principalmente la molécula de THC delta 9, puede causar una intoxicación. Una intoxicación, ahorita vamos a hablar de ello, puede causar taquicardia en jóvenes y bradicardia en gente arriba de 65 años, paranoia, ojo rojo y la hiperfagia. La hiperfagia se causa cuando se consume de una manera aguda. Cuando se consume de una manera crónica, las moléculas de THC, se mostraron otros artículos que regulan el sistema del metabolismo y mejoran los niveles de obesidad y se activan probióticos, ¿no? Para mejorar en este eje intestino-cerebro. Los efectos adversos del delta 8, pues vaya, no se han comprobado bien. Se dice que no tiene ninguno, sigue en la investigación. Lo único que se ha mostrado es que baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Por lo que sería peligroso utilizarlo en mayores de 65, que de por sí ya causa bradicardia también. Ahora, esa parte que dijimos de intoxicación, ¿por qué? Porque el metabolismo del THC y del CBD y de la mayoría de las moléculas va a ser en el citocromo P450, específicamente en el citocromo P2C, en el 2C, donde 2C9, mira, aquí está, el 2C9. Entonces, cuando se quiere metabolizar el THC y diversos medicamentos, puede haber una intoxicación, como podemos ver, como antimicóticos, antibacterianos como el sulfamethoxazol, ácido valproico, antihistamínicos, cloranfenicol, el fenafibrato, antidepresivos, fármacos antituberculosos. Vaya, tenemos fármacos para tratar el asma. Hay que ver que no estén trabajando en la misma enzima, que es el citocromo P2C9, para saber que no va a haber una intoxicación sobre ello. Y pues esta fue una revisión de artículos. Espero les haya sido del agrado, nada más para hacer una actualización de lo más reciente, ¿no? Un último artículo que son los efectos del cannabis en alucinaciones en Parkinson, que los aumenta. Este es un artículo muy interesante del Journal of Neurological Science, que salió en el año también 2021, que habla de cómo puede ser un trigger para encender genes, como son los de la esquizofrenia u otras enfermedades psiquiátricas, pero al mismo tiempo, pues ya que las tienen, también es un tratamiento adecuado para ellas, para la mejora de alucinaciones y el comportamiento social. Y con esto termino la plática. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí está también mi correo. Y pues una vez más, muchas gracias al doctor Coronel y a todos los de UPEC por invitarme y permitirme dar esta última plática. Somos Bupec, crece con nosotros.